Hola a todos, que tengáis un día bonito. Hoy amaneció con un frío que corta la cara. Y nada más abrir los ojos, Huyen lo tuvo claro. Había que sacrificar una gallina y preparar un caldo bien caliente para comer un hot pot en familia y entrar en calor. Ye, recién salido de una gripe, sigue delgado y se resiste un poco. Le da pena tocar el gallinero justo ahora. Pero la abuela, la madre de Ye, mira el huerto, mira la casa. Y suelta una frase sencilla que lo cambia todo. Las gallinas se crían para esto. Cuando hace falta. Con salud se puede trabajar, sin salud no. Y así la cocina se llena de vida, el fuego encendido, el caldo. Burbujeando el aroma del pollo por toda la casa. De repente el frío del patio se queda fuera. Dentro el ambiente se vuelve cálido, tranquilo, casi especial. Comen juntos, se ríen y por un rato la preocupación se vuelve más ligera. Quédate, porque este caldo no es solo para llenar el estómago. Es para recordar que si se abrigan juntos hoy, mañana se respira mejor. Aquel día amaneció con un frío de los que se meten en los huesos. El viento cruzaba el patio sin pedir permiso, y la escarcha de la mañana seguía pegada a las hojas del huerto como pequeñas gotas de cristal. Huyen estaba en la cocina encendiendo el fuego con paciencia. Mientras avivaba las brasas, levantó la vista y vio a Ye en el patio preparando la comida para las gallinas. Se movía despacio, concentrado, pero a ella no se le escapó un detalle. Seguía más delgado de lo normal. La gripe lo había dejado flojo, y aunque intentaba hacer vida como siempre, el cuerpo todavía no estaba al 100%. En ese momento apareció la abuela, la madre de Ye. Salió desde dentro con otra chaqueta, encima se la ajustó en los hombros, y se quedó mirando el patio, el huerto, el gallinero. Hizo un gesto como quien siente el frío en la nuca, y soltó una frase sencilla, casi en broma, pero con toda la verdad dentro. Con un día así, lo que apetece es una olla bien caliente, ¿eh? A Huyen le bastó eso para que se le encendiera una idea. No era un plan complicado ni algo caro. Era lo más lógico del mundo si hacía tanto frío, y Ye aún estaba recuperándose. ¿Por qué no preparar algo que calentara el cuerpo y el ánimo? Pensó en las gallinas que habían criado con esfuerzo, en el huerto que les daba verduras, en esa manera de vivir en la que cuando llega un día duro, se tira de lo que uno tiene en casa. Se dijo a sí misma que no hacía falta esperar a una ocasión especial. El momento especial podía ser simplemente cuidar la salud. Se acercó a Ye y se lo comentó en voz baja sin imponerlo. Le propuso sacrificar una gallina de las que tenían y hacer un hot pot, un caldo caliente para comer todos juntos. Algo que les diera fuerza, que les subiera la temperatura y que además les alegrara un poco la mañana. Ye se quedó quieto un segundo. Se le notó la duda en la cara. No porque no quisiera comer, sino porque le daba pena. Habían criado esas gallinas con la idea de que pusieran huevos, de que fueran un pequeño ahorro. En su cabeza, matar una era como perder parte de ese plan. Por eso se quedó callado, pensando, mirando hacia el gallinero como quien calcula. La abuela lo vio al instante. Se acercó sin prisa, como si no quisiera presionarlo, pero tampoco dejar que el orgullo o la preocupación les ganaran la partida. Asintió y dijo con un tono suave, firme y muy de madre: las gallinas también se crían para esto, para comer cuando hace falta. Con salud se trabaja, sin salud no se hace nada. Esa frase cayó como una manta sobre los hombros. No era una orden ni un discurso. Era una verdad tan simple que nadie podía discutirla. La abuela no estaba hablando solo de comida, estaba hablando de prioridades.
Huyen miró a Ye. Él bajó la mirada como aceptando que tenía razón. No dijo mucho, pero en su gesto se notó que se le aflojaba la resistencia. A veces lo que uno necesita no es que le insistan, sino que le recuerden lo obvio con cariño. Y así, sin más vueltas, la mañana tomó otro rumbo. El frío seguía afuera, el viento aún soplaba, pero dentro de la casa ya se sentía una especie de calor anticipado. No solo por el fuego que empezaba a arder, sino por la idea de que ese día se cuidarían de verdad. Porque al final, en una casa como la de Huyen, las decisiones importantes no siempre llegan con grandes palabras. A veces llegan con una olla caliente, una gallina del corral y una frase de madre que lo deja todo claro: primero la salud, luego lo demás. Huyen elige una gallina de tamaño medio, de las que dan pena, pero no tanta como una enorme. Lo hace con esa lógica doméstica de quien sabe que la necesidad manda, pero el corazón también pesa. No busca la mejor, busca la justa, suficiente para una comida caliente, sin sentir que está sacrificando demasiado. La prepara con cuidado y sin alardes. Todo limpio, ordenado, rápido, pero bien hecho. En una casa donde el frío aprieta el ritmo, se vuelve práctico, cada gesto cuenta, y no se desperdicia nada. La abuela no se mete en el trabajo pesado. No por falta de ganas, sino porque su cuerpo ya no está para ciertas cosas. Aún así, no se queda quieta. Se sienta cerca, coge un cuenco y empieza a limpiar verduras con paciencia. Lava un manojo de hierbas aromáticas, separa lo más tierno y aparta las hojas viejas, esas que luego sirven para las gallinas. Lo hace como quien mantiene el equilibrio de la casa, lo útil para la mesa, lo que sobra para el corral. Ye, por su parte, aprovecha para preparar el terreno. Sale un momento al patio, parte un poco de leña seca y la apila al lado de la cocina. Luego vuelve, enjuaga la olla grande y revisa el fogón para que Huyen pueda cocinar sin estar moviendo cosas de un lado a otro. No dice mucho, pero se nota que quiere ayudar. Incluso con el cuerpo aún flojo, busca la manera de aportar sin forzarse demasiado. Huyen entra y sale del huerto recogiendo lo que ya tienen. Corta unas hojas de col o de verdura de temporada, arranca unas cebolletas y si encuentra algo más, unos champiñones, unas hierbas del campo, lo que toque ese día lo añade al montón. No hay lista fija, solo lo que la tierra ofrece. También prepara algo para acompañar: fideos, arroz o un poco de pasta, lo que tengan a mano, para que el caldo caliente se convierta en una comida completa. La cocina empieza a llenarse de sonidos: agua corriendo, cuchillo sobre la tabla, leña crujiente. Y aunque el viento sigue fuera, dentro se nota que la casa se va calentando, como si la simple idea de comer juntos ya fuera una forma de abrigo. La abuela, mientras limpia las verduras, va soltando pequeños consejos, de esos que no suenan a mandar, sino a compartir experiencia. Mira la olla y le dice a Huyen que si quieren un caldo realmente sabroso, lo mejor es empezar por lo básico. Primero cuece los huesos de la gallina, despacio le indica. Que suelten bien el sabor. Y después ya añades las especias. Así queda más aromático, más dulce, más de verdad. Huyen asiente agradecida. Le gusta que la abuela hable así, sin tensión, sin reproches, ocupándose de lo que importa en ese momento. Es como si por unas horas todo el mundo supiera exactamente qué tiene que hacer. Entre los tres van armando esa comida sin necesidad de grandes conversaciones. Cada uno ocupa su sitio. Huyen dirige el fuego y el caldo. Ye prepara y facilita, la abuela ordena, limpia y aconseja.
Lo que parece una simple olla de hot pot se convierte en algo más, una escena de familia, de colaboración, de calma. Al mediodía la olla ya está viva. El caldo empieza a burbujear despacito con ese hervor suave que suena a casa caliente. El aroma del pollo se mete por toda la cocina. Se queda en la ropa, en el pelo, en el aire. Afuera sigue haciendo frío, pero dentro ya se nota otro ambiente, como si el fuego hubiera cambiado el día. Huyen organiza la mesa con cuidado, sin grandes lujos, pero con mimo. Coloca un cesto de verduras verdes recién lavadas. Prepara los fideos o el arroz que tengan a mano y deja al lado los cuencos con la salsa para mojar. Todo sencillo, todo limpio, todo en su sitio. Jess se agacha junto al fogón para avivar un poco la leña. Mientras sopla y acomoda los tronquitos, suelta una broma como si quisiera levantar el ánimo, sin hacerlo evidente. Dice que hacía muchísimo tiempo que en esa casa no se montaba una comida animada, así de esas en las que uno se sienta y se olvida un rato de lo demás. La abuela los mira desde su silla con una expresión tranquila. No se ríe fuerte, pero se le nota el cariño en los ojos. Responde con una frase corta de esas que quedan flotando en la cocina, como si fueran verdad pura, que con eso basta. Que con una olla caliente y la gente cerca ya se siente el calor de verdad. Huyen empieza a servir. Con los palillos o con una cuchara, busca el trozo de pollo más tierno, el que se ve blandito y jugoso, y se lo pone en el cuenco de Ye. Lo hace sin ceremonia, como quien cuida. Le dice que coma mucho, que tiene que recuperar fuerzas, que no puede seguir tan flaco. Ye baja la mirada hacia el cuenco. No responde con un discurso. Solo mira un segundo a Huyen, luego a su madre, y asiente. Es un gesto pequeño, casi imperceptible. Pero en su cara se ve un cambio, los ojos se le ablandan, como si esa comida le estuviera curando algo más que el cuerpo. El caldo sigue burbujeando. Las verduras se van sumergiendo y cambiando de color. El vapor sube y empaña un poco la ventana. Y sin que nadie lo diga en voz alta, los tres sienten lo mismo, hacía falta un momento así. No es una fiesta ni un banquete, pero es una pausa, una mesa compartida, un rato sin tensión. Y en un invierno duro, eso se parece muchísimo a la felicidad. La abuela los observa comer y se queda en silencio un instante, como si estuviera guardando esa escena en la memoria. Porque hay días en los que lo que más abriga no es la ropa, sino la sensación de estar juntos, de cuidarse, sin exigir nada. Y mientras el frío golpea fuera dentro, la casa se llena de vapor, de risas pequeñas y de ese calor íntimo que solo aparece cuando una familia logra sentarse, aunque sea un rato, a respirar. Cuando terminan de comer, nadie se levanta con esa prisa nerviosa de otros días. Se quedan un momento sentados, respirando el calor que todavía sale de la olla y dejando que el cuerpo se asiente. El caldo ha hecho su trabajo, no solo ha llenado el estómago, también ha bajado un poco la tensión que se acumulaba desde hacía semanas. Huyen es la primera en moverse. Con calma, recoge los huesos y aparta un poco de caldo que ha sobrado. Lo guarda para la noche, para calentarlo de nuevo cuando el frío vuelva a apretar. También separa las partes que puedan servir para mañana, las vísceras o la molleja, si queda algo, pensando en hacer un plato pequeño y aprovecharlo todo como se hace en casa, cuando nada se desperdicia. La abuela, sin pedir permiso, se ofrece a encargarse de lavar las verduras que han quedado. Lo dice con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Huyen no discute, ella se pone con la olla, la enjuaga, la frota bien
y la deja lista para el siguiente uso. El vapor va desapareciendo poco a poco, pero la cocina sigue tibia. Ye recoge la mesa y arregla el fogón. Junta la leña, apaga bien las brasas y deja el rincón limpio. Después sale un momento al patio con un cuenco de restos de verdura y se los da a las gallinas. Las ve picotear con ganas y ese sonido tan simple le da una sensación de vida que tranquiliza. A medida que avanza la tarde, el aire se vuelve más frío. La luz cae y el viento regresa insistente. Sin embargo, dentro de la casa se siente algo diferente. No es solo el calor que queda del fuego, es una calidez más rara, más profunda la que aparece cuando una familia ha podido sentarse a comer de verdad sin prisas, sin discusiones, mirándose con calma. Huyen lo nota mientras coloca las cosas en su sitio. No hay grandes palabras ni promesas, solo una sensación de alivio. Como si por un día hubieran recordado cómo se siente vivir en paz, aunque sea por unas horas. Antes de irse a descansar, la abuela se queda un momento en la puerta de la cocina. Mira el patio, mira el huerto, mira el gallinero cerrado. Dice algo muy pequeño, casi como si hablara para sí misma, pero lo escuchan todos. Mañana seguimos cuidando el huerto. Con que estemos así de tranquilos, ya vale. No lo dice con entusiasmo exagerado, sino con esa serenidad que solo llega cuando uno ha vivido suficiente. Es una frase simple, pero suena a deseo y a decisión al mismo tiempo. Huyen la mira y sonríe. No responde con explicaciones ni con discursos. Solo asiente con respeto y contesta en voz baja, como se responde a alguien a quien se empieza a querer de nuevo sin miedo. Sí, abuela. Claro. La casa se queda en silencio poco después. Afuera hace frío, pero dentro queda algo encendido. No es la olla, no es el fuego. Es la sensación de que cuando se cuidan en lo pequeño, lo grande también se vuelve un poco más fácil.